Bien, pues buenos días. Para hoy estrenamos un nuevo libro, un pasito más en este caminar por las escrituras y pasamos hoy al primer libro de Reyes. En un principio el libro de Reyes era uno solo, aunque luego se dividió en dos. Y posiblemente fuese escrito por Jeremías en torno al 550. Por situar un poquito el momento histórico, hacia este año, en torno al 540, 550 antes de Jesucristo, el reino del norte había ya desaparecido. Había sido invadido por Asiria y había habido deportación. El reino del norte desde el 722 había ya prácticamente desaparecido. ¿Y qué pasaba con el reino del sur? Con Judá. Pues Judá en estos momentos había habido una deportación en Babilonia. En definitiva, todo lo que había sido el reino unificado en tiempos de David y Salomón, cuando se escribió este libro, ya todo eso había cambiado. Todo había cambiado. Y podría ser que el propósito de este libro, del libro de los reyes, era hacer ver al pueblo de Dios que habían caído en ese cautiverio, tanto el reino del norte como del sur, porque continuamente estaban transgrediendo el pacto con Dios. Y esos exiliados, ese pueblo que estaba siendo de nuevo sometido, debía reflexionar acerca de los caminos que estaban siguiendo. Digamos que el libro de los reyes se podría dividir en su conjunto en tres tramos. En primer lugar, el periodo correspondiente al reino unificado, que sería final del reinado de David y los 40 años del reinado de Salomón. Una segunda parte que comprendería hasta el 722, donde definitivamente desaparece el reino del norte. Y un tercer, digamos, tramo, una tercera sección que se centra sobre todo en Judá. ¿De acuerdo? Hasta la deportación a Babilonia aproximadamente en el 600 antes de Cristo. Yo cuando hablo de fecha me gusta redondear, pues no, para hacernos un poco la idea de cuál es la situación histórica en este momento. Ya lo que es concretamente el primero de los libros de Reyes, en el capítulo 11 se nos cuenta lo que es la muerte de Salomón y hasta entonces el reino había estado unificado. Luego ya empiezan los problemas y se divide reino de lo que conocemos como Israel al norte y Judá al sur. Centrándonos ya en estos primeros 5 capítulos que tenemos para hoy, decir a modo muy de resumen que Salomón es nombrado rey, a continuación la muerte de David, y en el capítulo 5 se quedan, digamos, los preparativos para la construcción del templo. Yo me quería centrar en dos ideas que me han llamado mucho la atención. Una en el capítulo primero y la otra en el capítulo tercero. Realmente de estos capítulos, como siempre decimos, pero es que es verdad, se puede sacar muchas enseñanzas y se puede sacar mucho partido. Como el tiempo es limitado, pues vamos a centrarnos en dos ideas principalmente y luego ya podemos compartir algunas cuestiones más. Yo la primera empezaría echando mano de un versículo de Job que dice: lo que Dios determine, ¿quién lo podrá cambiar? Lo que Él ha determinado, ¿quién lo puede cambiar? ¿Por qué comento esto? En el primer capítulo tenemos a Adonías. Adonías fue el cuarto hijo de David, perdón. Fue el cuarto hijo de David. Y al morir Absalón, se convierte en el hijo mayor. Era, digamos, el que en teoría, y tal como conocemos hoy día la sucesión de los reyes, pues viene a ser, digamos, que el mayor, el primogénito, al que le correspondía heredar el reino. Pero resulta que, como tenemos en Primera de Crónica, en el capítulo 22, David ya sabía, por boca, digamos, o por aviso, por anuncio de Jehová, que el reino recaería en Salomón. Incluso Adonías sabía, como se nos dice en el segundo capítulo de este primer libro de Reyes,
que el reino recaía en Salomón porque Jehová así lo quería. Adonías sabía que el reino recaería en Salomón y así lo había determinado Dios. Quizás Adonías, viendo la debilidad del padre, David estaba ya anciano, pensó que podría usurparle el poder. Además, Adonías tiene una característica que es mucha prepotencia, mucha exaltación de sí mismo. ¿Qué diferencia con respecto a David? Aquí me acordaba de un pasaje de Mateo 23 donde se dice que el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Dios había dicho ya que el reino recaía en Salomón y no en Adonías, como luego así fue. Después nos encontramos con otra cuestión que estaba ya profetizada y se sabía de antemano. Me refiero a la línea sacerdotal. La línea sacerdotal, digamos que los sacerdotes en estos momentos estaban Abiatar y Sadoc, y hubo un cambio de línea sacerdotal. Abiatar venía de la línea de Elí. Elí, por aquel comportamiento con los hijos, donde en Primera de Samuel, allá en el capítulo 2, estuvimos viendo, en la palabra se nos dice que Elí honró más a sus hijos que a Jehová, permitiéndoles pecar al pueblo de Jehová. Es decir, que aquello iba a suponer que cambiaría la línea sacerdotal, como ahora aquí podemos ver en este primer capítulo, y pasa de Abiatar a Sadoc. Sadoc viene de la línea de Aarón. Eso también estaba ya determinado por el Señor. Lo que el Señor determine, ¿quién lo podrá cambiar? Por cierto, del rey David estuvimos insistiendo en su día de cierta dejación de funciones. Bien como rey, cuando no acudió con su ejército a la toma de ciudades y demás, y también dejación de funciones como padre, con aquel asunto de Amnón, Tamar, Absalón, etc. ¿Y por qué sacó este asunto ahora aquí también? Porque vemos que Adonías, quizás viendo la debilidad del padre, intentó hacerse del poder, pero también, en cierto modo, David influyó en ello, porque David nunca le había entristecido a Adonías en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Es decir, que ya se estaba viendo Adonías las intenciones que tenía, pero por no entristecer al hijo, no se le dijo nada. Quizás veo ahí también un poco dejación de funciones, porque se nos dice por no entristecerlo. Bueno, hay otra cuestión aquí pequeña que es, sería motivo quizás de un tiempo de comentarlo. Tanto Elí en su día como ahora David, digamos que los hijos, como se suele decir, se les sube a las barbas por la edad que tienen. Ya están en momentos de vejez. Yo me preguntaba, ¿y esto por qué? ¿Porque están viendo que el padre es débil? ¿O porque realmente al tener una edad, digamos que esa autoridad se va perdiendo? Como decía, lo que Dios determine, ¿quién lo podrá cambiar? En relación a esto, otra cosita que quería comentar. Aparece de nuevo Natán. Natán había sido muy importante, un personaje muy importante, un profeta que apareció en el segundo libro de Samuel y ahora aquí lo tenemos otra vez. Recordemos unas cuestiones importantes. En el segundo libro de Samuel, Natán avisa o digamos que anuncia a David que su reino sería afirmado para siempre en su simiente, refiriéndose a Jesús, que como sabemos es la justicia de Dios. Avisa y convence también a David del pecado que había cometido. Le convence de pecado. Y
avisa y convence a David de que su pecado había sido perdonado. Había juicio y el resultado era perdón, y por ello no moriría. Como vemos, Natán le está avisando y convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. ¿A qué nos suena esto? En Juan 16:8, Jesús dijo: y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y yo me preguntaba, igual que hablamos de prototipo de Jesucristo con Josué, Moisés, ¿podría ser un prototipo de Espíritu Santo Natán? Porque además en el capítulo 16 de Juan, el Señor sigue diciendo de la persona del Espíritu Santo: Él os guiará a toda la verdad. Aquí también nos encontramos que Natán, mediación también debe saber, pero Natán avisa de lo que estaba ocurriendo. Le estaba guiando y estaba avisando que el Señor había dicho que sería Salomón y no Adonías el que heredaba el reino. Estaba avisando, estaba guiando. Ahora no es necesario que tengamos ningún profeta. No es necesario que nos avise alguien, porque el Señor no nos ha dejado solos. Nos ha dejado su Espíritu Santo al que debemos escuchar. Y vuelvo a lo mismo. Lo que el Señor determine, que no seamos nosotros quien lo cambiemos, que escuchemos al Espíritu Santo. Porque en la palabra tenemos la advertencia, que no entristezcamos, que no nos opongamos a lo que el Espíritu Santo quiere para cada uno de nosotros. Muy bien. Primer punto que quería comentar terminado. Segundo punto, me quería centrar en el capítulo 3. Y como idea principal de lo que a continuación os quería exponer, está el que debemos acudir siempre a la presencia del Señor, acudir siempre a Él y que nos ayude a discernir entre lo bueno y lo malo. Bien, en el capítulo 3 hay cuestiones muy conocidas y en él Salomón pide sabiduría al Señor para dirigir al pueblo. Y se nos dice que Salomón amó a Jehová. ¿Y cómo lo amó? Andando en los estatutos de su padre. Resulta que Salomón ofrece sacrificios en Gabaón. Y estos sacrificios son aceptables delante del Señor, porque ese mismo día, en sueños, en esa noche, el Señor le dice: pide lo que quieras. ¿Y qué le pidió Salomón? Le pidió sabiduría, le pidió corazón entendido para discernir entre el bien y el mal, para guiar a su pueblo. Al Señor esto le pareció de inteligencia, le pareció muy bien. ¿Y qué fue lo que hizo Salomón? Cuando se despierta, él se encontraba en Gabaón, donde había hecho sacrificio, se despierta y va a Jerusalén y hace sacrificio. En Gabaón presenta sacrificios en el llamado tabernáculo de Moisés y en Jerusalén presenta sacrificios en el llamado tabernáculo de David. ¿Qué es esto del tabernáculo de Moisés y tabernáculo de David? En Gabaón se encontraba lo que era el resto del tabernáculo, pero sin el arca. ¿Dónde se encontraba el arca? El arca ya se encontraba en Jerusalén. Si hacemos un poquito de memoria, el arca había sido capturada por los filisteos.
¿vale? El tabernáculo con el arca se encontraba en Silo. Se llevaron el arca para la batalla contra los filisteos se quedaron con el arca y esos mismos filisteos iban a dirigirse a Silo a coger lo que había sido el resto del tabernáculo. ¿Qué hicieron? Se llevaron el tabernáculo, los hebreos se llevaron el tabernáculo hasta Gabaón. ¿Pero qué pasó con el arca? El arca no fue hasta Gabaón, sino que después de un periplo, fue hasta Jerusalén. David lo trajo a Jerusalén. Por lo tanto, el arca se encontraba en Jerusalén. Aquí estoy viendo cómo, por una parte, los sacrificios que hizo Salomón en Gabaón, después de estar ante la presencia en sueños del Señor, cambia el lugar de los sacrificios y en vez de ir a Gabaón, va directamente a donde se encontraba el arca. Sabemos que el arca está llena de simbolismo y apunta hacia Cristo. A mí me llamaba mucho la atención cómo en tan pocos versículos se cambia el lugar de sacrificio de un sitio a otro. Y es que el Señor había elegido el establecer el arca, su presencia, ya en Sión. En el Salmo 132 y versículo 13 se nos dice, porque Jehová ha elegido a Sión. ¿Qué ocurre? Que en este tabernáculo de David todo se simplificaba. El acceso al arca es un acceso directo. La entrada, la presencia, el poder acercarse al Señor es directo. No hay ese velo que se encontraba en el tabernáculo de Moisés. Es un acceso directo. También, como se nos dice en Primera de Crónicas, capítulo 23, hay un cambio de orden de adoración, un nuevo sacerdocio de cantores y músicos. ¿Para qué? Para alabar a Dios las 24 horas del día. Todo se había simplificado. La gloria de Dios estaba más accesible, era más directa. Quisiera también leer un versículo en Amós, capítulo 9, versículo 11, donde se nos dice que Dios quiere restablecer la comunión íntima a través de la instauración de ese tabernáculo individual en el corazón de cada uno. En este pasaje, donde Salomón pasa de sacrificar en el tabernáculo de Moisés y pasa a esos sacrificios directamente en presencia del arca, aquí se ve lo que es figura de lo que estaba por venir con Cristo Jesús, el verdadero tabernáculo de sacrificio que está en el corazón de cada uno. El arca está llena de simbolismo y apunta hacia Cristo y el nuevo pacto en su sangre. Voy concluyendo diciendo que desde siempre el Señor ha tenido el propósito de tener intimidad y comunión con el hombre. Al principio fue una comunión directa, sin intermediario, sin sacrificios. En Génesis, Dios provee de todo. Provee de familia, de sustento y sobre todo lo que era una comunión directa con Él. El hombre no lo supo valorar y, como sabemos, escogió el árbol del bien y del mal. Hoy día la única oportunidad que tenemos es acercarnos a Él a través del único mediador, que es Jesucristo, que nos capacita para que ese tabernáculo escogido por Dios more en nuestro corazón, en forma de Espíritu Santo. Gracias a los méritos de Cristo Jesús, Él mora en nuestros corazones.
somos templo del Espíritu Santo, somos templo de Dios mismo. Pues hasta aquí, hermanos, que el Señor nos ayude, que el Señor nos guíe y que el Espíritu Santo siga obrando en nuestras vidas, porque tenemos acceso directo al Señor por los méritos de